It's up to you. No, just leave it like that, honey. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Creo que ahora sí estoy transmitiendo. No me dejaba transmitir esto temprano que estuve por aquí. No me dejaba transmitir el internet, y ahora sí ya estoy pudiendo, ¿verdad? Gracias al Señor. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, los que están por aquí presentes. Me dejan saber si se escucha bien el audio. Bless you, mamá. Si se escucha bien el audio, por la simple y sencilla razón de que hay ocasiones en que no, y así prosigo grabando y de repente pues no se escucha bien el audio. Entonces les agradecería si me dejaran saber. Qué decepción, se está cortando, se sigue cortando. Esperemos si no, pues no sea tan frecuentemente esto de que se siga cortando. Bueno, pues vamos a leer la escritura. Vamos a estar hablando esta tarde respecto a qué es la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia del Señor? Creo que hay un tema muy repetitivo, ¿no? Por parte de muchas personas, especialmente aquellas que no son cristianas, aquellas personas que siguen diciendo que el Señor instituyó una sola iglesia, y que no muchas iglesias, que el Señor fundamentó o formalizó a la institución católica, y de ahí se agarran diciendo que es una sola iglesia, y que no debería de haber más iglesias. Para empezar, el significado, la definición de la palabra iglesia, o sea, sabemos que es un grupo de creyentes, grupo de personas que están apartados del mundo, apartados del pecado. Incluso la escritura dice que donde hay 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, en mi nombre, dice, allí estoy yo. ¿Por qué? Porque una persona en sí, o 2 o 3, también son parte o formalizan esa iglesia del Señor. Para ser más claros, formalizan esa iglesia del Señor. Entonces la escritura es muy clara. Y la escritura nos dice que en efectivo hay una sola iglesia. Y esa iglesia será levantada en aquel gran día. El nombre es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Le conocen en la lengua original como Yahshua Ramashia, o en inglés se le dice The Messiah, el Mesías. Así es de que este ser, este Dios maravilloso que ha venido a través de su Hijo, que ha derramado su sangre, que ha hecho un solo sacrificio para que usted y yo podamos obtener la vida eterna, se llama Jesús de Nazaret. Entonces, el tema principal es ¿qué es la iglesia? ¿O qué es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el verdadero cuerpo de Cristo? ¿O quién es el cuerpo de Cristo? Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Sí, para hebreos judíos, así es. Para hebreos judíos es Yahshua Ramashia. Para nosotros, sabemos que es Jesús de Nazaret.
Jesús o Jesucristo, el rey de los judíos, ¿verdad? Yo hablo latino, correcto, perfecto. Sí, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Hay que tener cuidado. Muchas personas se aferran, aun cuando son su nacionalidad, su lenguaje, pues es otro. No es Jesús, no es Cristo. Ya no le llames Jesús, no le llames Cristo, Jesús. Esos son nombres paganos, esos. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Porque en primer lugar nosotros somos de una lengua no hebreo-judía, sino que en otras palabras estamos, sí, por supuesto es el mismo, pero estamos refiriéndonos a él mismo. Entonces entendemos y tenemos nosotros el privilegio, ¿verdad?, de que Dios nos ha dado a muchos de nosotros el don de lenguas, y que podemos decirle Yahshua Ramashia, o podemos decirle Yahshua de Masaya, o sea, Jesús el Mesías en inglés. Pero el punto aquí es, así es, nos reconcilió a través de su Hijo amado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esta idea de hablar sobre la iglesia del Señor? ¿Verdad? El cuerpo de Cristo. ¿Quién es esa iglesia? Estaba escuchando a un hermano ahorita en una transmisión que él estaba haciendo, donde él estaba comentando algo, pues algo muy, muy cierto. Él estaba comentando algo muy cierto. Le estaban preguntando que por qué había tantas iglesias, tantas sectas, tantos garajes, y por lo normal las personas que hacen este tipo de preguntas pues son personas que no tienen conocimiento alguno, ¿verdad? Incluso para expresarse refiriéndose hacia Dios el Creador, pues lo escriben con D minúscula, algo que la Escritura es muy clara. La Escritura es muy clara, y cuando cuando se refiere a un Dios, lo escribe dependiendo a qué Dios se está refiriendo. O sea, si dice dioses, si dice el Dios de estos siglos, si dice que el Dios de aquel Dios que engaña, aquel Dios que perturba, aquel Dios que acusa, pues lo menciona con una D minúscula, o lo escribe, o está relatado con D minúscula. No sé si usted sepa eso. Pero cuando habla del Dios de la creación, pues se refiere a Él, sin duda alguna, porque lo escribe con una D mayúscula. Lo mismo hace con nuestro Señor Jesús. En ocasiones lo menciona con D mayúscula, así es de que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a mirar que en el Nuevo Testamento nos habla respecto a la iglesia. Todos aquellos, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo? Bueno, el cuerpo pues son a todos aquellos que son verdaderamente salvos. Esto de acuerdo a Romanos 12, versículo 5. Vamos a ver Romanos 12, versículo 5. Dice la Escritura así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. O sea, está hablando por supuesto de los dones, ¿verdad? Está hablando de los dones, pero deja bien claro que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros. O sea, ojo, aquí está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Amén, Guadalupe Mora, el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, de acuerdo a Hebreos 13, 8. Amén, hermana Tita Olaños. Está hablando de una iglesia. Ahora, la confusión más grande aquí de muchas personas, en este caso los testigos de Jehová, los católicos, dicen que ellos son la iglesia verdadera. Pero existe un problema muy grande dentro de esa creencia. Los testigos de Jehová proclaman diciendo que son la iglesia de Cristo, que son la iglesia de Jehová, pero no reconocen al Señor Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Entonces desde ahí eso está tremendo, ¿no? En cuanto a la iglesia romana, o la institución romana, perdón, porque yo no le llamo iglesia, tome en cuenta que la iglesia, lo que es iglesia, el que es iglesia, el pueblo que es iglesia, pues le honra, le venera, le da adoración, le ora, se hinca, le tiene confianza, le pide favores solo a Dios únicamente. Entonces, toda aquella persona que se hinca
ante algo otra cosa, que le pide favores a otra cosa, que deposita su confianza ante otra cosa, que le reza, que le pone altares a otra cosa, que le canta, pues esa no es iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios alaba, glorifica, venera, honra, da adoración solamente al Creador, no a algo creado por el hombre. Así de sencillo. Entonces, en Romanos 12:5 podemos mirar que todos nosotros, ¿quiénes? Los salvos, los que ya hemos venido al Señor, todos ellos somos parte de la iglesia, formalizamos la parte de la iglesia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, 5 dedos en una mano y todos trabajan en una unidad. Así es la iglesia de Cristo, esa iglesia que habla en las Escrituras. Se escucha decir que en Mateo 16:18, allí precisamente, pues se está nombrando la iglesia católica el Señor Jesús. Ahí precisamente la está fundamentando. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En 1 Corintios 10:17 también nos habla un poquito más al respecto. Miremos lo que nos dice en 1 Corintios 10:17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. Y continúa diciendo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ojo con esto. Siendo un solo pan, escuche, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿De qué pan está hablando? ¿Quién es ese pan? Nuestro Señor Jesucristo. Es uno solo. Y nosotros siendo muchos, dice la Escritura, nosotros siendo muchos, con ser muchos, somos un cuerpo. O sea, por ser muchos, formalizamos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, está hablando, por supuesto, de las fiestas para los ídolos y la cena del Señor. O sea, está hablando de la cena del Señor aquí en este versículo 17. Y deja bien claro que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Entonces, hay personas que creen que el pan ese que Él levantó, pues que ese es otro cuerpo, ¿verdad? Cuando no es así, porque hay un solo cuerpo, dice bien claramente, siendo uno solo el pan, uno solo. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Y si acá este otro pan también le dice que es el cuerpo del Señor, pues entonces ya tienen 2 cuerpos. Pero la Escritura dice que es uno solo. Ahora, el 12:27, vamos a ver el 12:27 también de Corintios, de Primera de Corintios, dice lo siguiente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ojo, no todos tienen el don de lenguas. Temprano por ahí puse un post también diciendo que qué triste, ¿no? Qué triste esto de que cuando las personas se jactan, muchas personas, no todas, muchas personas se jactan de que hablan en lenguas y que tienen la llenura del Espíritu Santo de Dios, que tienen esa evidencia. Pero esto es muy triste cuando aquella persona, usted lo mira que levanta las manos y glorifica a Dios, aleluya, gloria sea al Señor, pero no puede perdonar al hermano, a la hermana, tiene orgullo. O sea, ¿qué está sucediendo? Tienes la llenura de Dios, hablas del don de lenguas, te jactas de que estás glorificando a Dios, pero tienes rencor, tienes orgullo, tienes odio, tienes celo, tienes algo en contra de tu prójimo, de tu hermano, de tu hermana. Esto es triste, esto es muy triste. Así es, solamente el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si la Escritura nos dice bien claramente quién es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no está hablando de una iglesia corrupta, no está hablando de una iglesia que
pues en cierta manera protege la corrupción, protege a los que dañan a terceras personas. Cuando la palabra de Dios habla de la iglesia de Cristo, vamos a ver lo que nos dice por allá en Efesios 4:12 también. Cuando la palabra de Dios habla de la iglesia de Cristo, está hablando de una iglesia esforzada, una iglesia que se esfuerza día a día, que camina sobre ese camino a la perfección. Ojo, la escritura es bien clara y dice que seremos perfectos hasta el día de su venida, que seamos levantados. Ahí vamos a llegar a la perfección, o sea, porque muchas personas dicen, oh, te proclamas santo, tú eres santo, entonces ya no pecas. Entonces, una cosa es caer en error y cometer pecado, y otra cosa es vivir ligado, vivir atado al pecado. Y esto es lo que muchas personas aún viven, atados al pecado, esclavos del pecado. Entonces son dos cosas muy diferentes. Efesios 4:12 nos dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto lo menciona después de que él mismo dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Ahora nosotros sabemos y entendemos que la iglesia del Señor está edificada, está fundamentada sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, no sobre el fundamento de una sola persona. No sobre el fundamento de una sola persona. Este es otro error muy grande que se comete. No solo en creer, sino en enseñar que la iglesia o la institución está fundamentada sobre Pedro. El Señor constituyó maestros, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores. No, pero acá se dice que solamente una persona es la cabeza, solamente una persona es el líder. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas personas dicen, no, es que tú no te puedes llamar santo. ¿Por qué no? Si estamos bajo la santidad del Señor, estamos caminando bajo la santidad del Señor. Él nos llama santos. Pablo, a través de sus apóstoles, Pablo le llamaba a estas personas de las iglesias de las ciudades, saludos a los santos de tal parte, a los santos de tal parte, a los santos de la iglesia de tal parte. Aquí existe un problema muy grande con esto de los santos, que la institución que supuestamente es la iglesia del Señor, los proclama, los denomina santos, incluso los canoniza después de que ya partieron de esta vida. Algo interesante, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos llama a permanecer santos mientras estemos en vida. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los... Esto está tremendo, este capítulo de 1 Corintios 6:15. Y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, dice Pablo. Ahora, esto de ramera y esto de prostituta o prostituto se oye fuerte, pero está hablando en el ambiente espiritual. En el ambiente espiritual. O sea, no sé qué dice José Rodríguez, no tienes un representante, quiere decir, por supuesto que sí. El Espíritu Santo de Dios, la promesa que el Señor nos dejó antes de partir, que Él nos iba a guiar. Él iba, o es nuestro Señor Jesucristo también, Él es nuestro abogado. Él nos iba a guiar a toda verdad, nos iba a enseñar, nos iba a corregir, el Espíritu Santo de Dios. El cuerpo de Cristo es la iglesia, de acuerdo a Romanos capítulo 1. Así es, Ofelia, y de eso estamos hablando, del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que viene siendo, en Romanos 12:5 también te habla, en 1 Corintios 10:17, en 1 Corintios 12:27, en Efesios 4:12, ya lo mencionamos, ya lo estuvimos hablando ahorita. Vamos a ir a Hebreos 5:23, perdón, a Hebreos 13:13. Hebreos 13:13, donde nos continúa diciendo la palabra de Dios respecto a qué es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
O sea, guía, no representar. Bueno, si tú no crees que el Espíritu Santo, no sé a qué te refieres, José Rodríguez, necesitas ser más específico. Si tú crees que Francisco es el representante de Cristo, entonces es el sumo sacerdote. No sé si estés de acuerdo con ello. Si tú crees que Francisco es el representante, el vicario de Cristo, entonces es el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes aquí en la tierra. No sé si tú estás de acuerdo con eso, José Rodríguez. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Que Mario Francisco Bergoglio es el sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdotes aquí en la tierra? Te quiero preguntar eso, porque ese rato leí algo muy interesante. Entonces, Hebreos 13:13 nos dice lo siguiente. Hebreos 13:13 nos dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, fuera del campamento, llevando sus vituperios, o llevando su vituperio. 13:3, perdón. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Ahora, esto está interesante, porque dice aquí el autor de Hebreos, que no olvidéis la hospitalidad, o sea, sí, la misericordia, el amor, todo esto es muy importante. Todo esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la carta de 1 Corintios capítulo 13, si no me equivoco, dice bien claramente que podemos aún hablar en lenguas angelicales. Podemos aún hablar tan bonito, decir tantas cosas. Pero si no tenemos amor, de nada nos sirve todo eso. De nada nos sirve todo eso. Así es de que la escritura es muy clara. La escritura es muy clara y nos dice también en Efesios 5:23 lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ojo con esto, vamos a profundizar aquí con Efesios 5:23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Yo quisiera preguntarles a los católicos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? De acuerdo a la bendita, infalible palabra de Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, amados católicos, de acuerdo a la infalible palabra de Dios? Yo quisiera saber quién es la cabeza de la iglesia. Y les voy a decir por qué. Porque esto que estoy diciendo es para reflexionar, esto que estoy diciendo es para ayudarnos unos a otros a entender muchos aspectos respecto al cuerpo del Señor, respecto al cuerpo de la iglesia, o respecto a quién es el cuerpo. Yo pregunto, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Esa es la pregunta que hago hoy en día. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es el cuerpo de Cristo. Wow. No, la pregunta es, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Esa es la pregunta. Efesios 1:22. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, Efesios 5:23 nos afirma que Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la cabeza o el cuerpo de Cristo. Wow. Yo creo que Ofelia, Jorge Rodríguez, si tú eres católico y Ofelia es católica, necesitas por ahí corregirla tú como hermano de ella, ¿no? Escucha, lee lo que está diciendo. Entonces, sabemos, José Rodríguez, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ok, correcto, Ofelia, correcto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿por qué los católicos, muchos católicos, la mayoría, se jactan diciendo que Francisco Mario Bergoglio es la cabeza de la iglesia? ¿Dos cabezas? ¿Hay dos cabezas entonces? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Esto está tremendo, ¿no? Vamos a ver Colosenses 1:24. Colosenses 1:24, a ver qué nos dice. Colosenses 1:24 dice lo siguiente. Colosenses 1:24 dice así, hablando de la labor de Pablo por la iglesia: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Ahora vamos a tomar nota. Dice, no es la cabeza, es el representante. Bueno, entonces, si es el representante, ¿qué es Francisco de los sacerdotes? ¿Acaso no es el sumo pontífice? ¿Acaso no es el sumo sacerdote de los sacerdotes? Eso es lo que no me has contestado. El Papa Francisco es quien guía a la iglesia. Sí, Ofelia, tienes mucha razón. El Papa Francisco es quien guía a la iglesia. Y ahí es donde está el problema, porque quien debería de guiar la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Allí está el problema más grande. Entonces, Colosenses 1:24 y 25 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho un ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie completamente la palabra de Dios. Ojo con esto, 24 y 25 de Colosenses capítulo 1. Pablo anunció la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se anuncia dentro del magisterio católico? ¿Palabra de Dios o dogmas inventados? ¿Qué es lo que se anuncia? Dogmas inventados. Entonces, cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó un cuerpo físico preparado para él, de acuerdo a Hebreos capítulo 10, versículo 5. No hay sumo sacerdote. Se eliminó por Cristo. ¡Wow! No hay sumo sacerdote, se eliminó por Cristo. Entonces, ¿qué es sumo pontífice? ¿Qué es sumo pontífice? Esa sería una pregunta, ¿no? Cuando Cristo vino a nuestro mundo, tomó cuerpo físico preparándolo para él, o preparado para él, de acuerdo a Hebreos 10:5 y Filipenses 2:7. A través de su cuerpo físico, Jesús demostró el amor de Dios, ¿verdad? Clara, tangible y valientemente, especialmente a través de su muerte sacrificial en la cruz, de acuerdo a Romanos 5:8. Después de su ascensión corporal, Cristo continúa su obra en el mundo a través de quienes Él ha redimido. O sea, ¿cómo se formaliza la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Los redimidos. Los redimidos. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios, clara, tangible y valientemente. De esta manera la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo. Yo por eso he dicho que la palabra es muy clara y nos dice por allá en Juan que toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desraigada. ¿Por qué razón? Porque no da buenos frutos. Ahora, muchas personas se preguntan, ¿y cómo sabemos cuál es la iglesia verdadera? ¿Y cómo por sus frutos nos conocerán? Dice la Escritura, por nuestros frutos nos conocerán. La iglesia se puede llamar, o la iglesia puede ser llamada al cuerpo de Cristo por los siguientes hechos. O sea, 1. Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos en Cristo, en la salvación, de acuerdo a lo que leímos, Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. 2. Los miembros de Cristo, o los miembros del cuerpo de Cristo, siguen a Cristo, el cual es cabeza de todos, de acuerdo a Efesios 1, 22 y 23. ¿A quién siguen los miembros de Cristo? ¿A quién siguen y a quién sirven? ¿A quién siguen y a quién sirven los miembros de Cristo? Los redimidos. Aquí nos vamos a dar cuenta quién es la iglesia de Cristo. Aquellos que sirven y siguen a Cristo. Está sencillo, está muy claro. Si usted o yo sigo a otras identidades,
Por ejemplo, que yo le llame Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de esto y del otro, mi Santísima Madre, a ti te alabo, a ti te sirvo, a ti. Entonces, ya no soy yo seguidor de Cristo. Ya no soy yo seguidor de Cristo. No sé si me están entendiendo. Si yo no alabo, si yo no glorifico, si yo no sirvo y sigo a Cristo solamente, entonces yo no soy del cuerpo de Cristo. Yo no soy redimido con la sangre de Cristo todavía. No sé si me están entendiendo. Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la cabeza de todos, de acuerdo a Efesios 1, 22 y 23. En otras palabras, los miembros del cuerpo de Cristo son ahora sí que las representaciones físicas de Cristo en este mundo. Representaciones físicas. La iglesia es el organismo por el cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. En otras palabras, si usted dice que es cristiano, usted tiene que ser luz. La Escritura lo dice, luz en medio de las tinieblas. Si usted dice que es cristiano, entonces usted tiene que resplandecer. Donde quiera que usted vaya, se tiene que identificar por esa manera. Porque va a alumbrar, va a ser distinto a otros. Su semblante, su manera de ser, distinto a otros. Ahora, es correcto. Jesús conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él, de acuerdo, muy exactamente, Ofelia. Juan capítulo 10, incluso dice el versículo 10 de Juan, que hay un propósito del enemigo en este mundo. Y el propósito del enemigo para con nosotros es matar, robar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 11 que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de dones apropiados para determinar funciones, de acuerdo a 1 Corintios 12, capítulo 4, versículo 4 al 31. O sea, el cuerpo es una unidad, aunque está compuesto de muchos miembros, según lo que leímos ahorita al iniciar, ¿no? Y aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, de acuerdo al versículo 12 del capítulo 12 de 1 Corintios. Entonces, podemos entender que los miembros de Cristo o del cuerpo de Cristo componen un lazo en común con todos los demás cristianos, independientemente de su origen, raza o ministerio, para que no haya ahora sí que desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vamos a recordar que estos miembros, este cuerpo de Cristo, son personas apartadas del pecado, personas redimidas, personas que siguen y sirven a Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Dios te bendiga, Pedro Ríos. Dios bendiga a cada uno de los que están aquí presentes. Yo creo que no los he saludado. Dios bendiga a Pedro Ríos. Dios bendiga a Ofelia Torres, Tita Bolaños. Así es, Tita Bolaños. Les hace falta recibir al Espíritu Santo de Dios. José Rodríguez, que Dios te bendiga. Sam Abarca, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga la vida de Felipe Rodríguez. José Rodríguez, que Dios bendiga la vida de todos y cada uno de los presentes, los ausentes, los que se van a agregar más adelante. Froilán, que Dios te bendiga, mucho tiempo sin verte. Que Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Pedro Gómez, Juan Manuel Salazar, que Dios te bendiga. Jesús Zubia, God bless you, brother. Guadalupe Mora, que Dios te bendiga. Andrés Pablo, que Dios te bendiga, hermano. Edgar Vargas, que Dios te bendiga. Leiva Pérez, que Dios te siga bendiciendo. Mi hermana Yadira, Marta Cecilia, Delfino, Chayo, que Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Entonces, miramos que la iglesia del Señor, la que se menciona en la palabra de Dios, esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo se formaliza con personas redimidas, personas que ya no viven bajo la esclavitud del pecado, personas que caminan día a día en el camino a la perfección, personas que están bajo la santidad de Dios. Y sabemos de antemano que toda planta que nuestro Padre Celestial no ha plantado, pues será desraigada. ¿Por qué razón? Porque los frutos no serán buenos.
De esa manera nos podemos dar cuenta de que no es en realidad la iglesia de Cristo quien dice serla. Entonces, dice, iglesia es la que viene de los apóstoles, Apocalipsis 21:14. Así es José Rodríguez. Y yo siempre me he preguntado, ¿acaso los apóstoles practicaron o enseñaron dogmas marianos, por ejemplo? Por supuesto que no, para nada. Entonces, tenemos mucha razón en muchas cosas, pero cuando nos profundizamos en esto, nos damos cuenta que los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. Este es otro tema que también ha estado dando vueltas, ¿verdad?, aquí en estos medios, respecto al salvo siempre salvo. Muchas personas no creen en esta doctrina. ¿Por qué? Porque la toman con una diferente definición, le dan un diferente sentido. Si usted personalmente cree en la salvación, si usted personalmente cree en que Jesús derramó su sangre por usted y que si usted está pegado a Él, Él no lo va a defraudar ni lo va a dejar, entonces su salvación está segura. Si usted ha tenido un arrepentimiento genuino, una conversión en el Señor, usted está seguro que esa salvación es de usted y que nadie se la va a arrebatar, tal como dice Pablo. Vamos a cuidar de ello. Vamos a mantener esa salvación. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, los miembros del cuerpo de Cristo están seguros en su salvación. ¿Qué respaldo hay esto? En Juan 10, 28, 30. O sea que para que un cristiano pierda su salvación, Dios tendría que realizar una amputación del cuerpo de Cristo. No sé si me está entendiendo, porque hemos estado hablando cómo es que se formaliza el cuerpo de Cristo. Hay que estar en la lucha, así es, Ofelia, hay que estar en la lucha continua, día a día, pero ¿para qué? ¿Para obtener la salvación? ¿Para retenerla? ¿O para mantenerla? Como usted le quiera llamar, ¿para qué tenemos que luchar día a día? Para agradar a Dios primeramente. Para agradar a Dios, para estar sirviéndole a Dios. Lo vuelvo a repetir, si usted en realidad es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted va a servir y a seguir a Cristo. Usted no va a andar tras otras cosas, para nada. Los miembros del cuerpo de Cristo pues participan de la muerte y de la resurrección de Cristo, de acuerdo a Colosenses 2:12. Los miembros del cuerpo de Cristo comparten la herencia de Cristo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 17. Los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la justicia de Cristo, de acuerdo a Romanos 5:17. Entonces, si usted en realidad y yo somos hijos de Dios, si en realidad somos siervos de Dios, le vamos a seguir a Cristo. Vamos a seguir a Cristo. No vamos a seguir otras cosas. Esto lo dice la Escritura. Si confiamos en el Señor, vamos a servir al Señor. Decían por ahí las personas temprano, es que ustedes tienen muchas sectas, 70,000 sectas. Pueden decir lo que quieran. La iglesia del Señor se formaliza solo de aquellos redimidos, solo de aquellos que se han arrepentido genuinamente, solo de aquellos que son convertidos al Señor. Somos salvos por la gracia, pero ahí viene el pero. Ahí viene el pero. No debe de haber un pero. Somos salvos por gracia. Por supuesto, José Rodríguez, por supuesto, lo leímos, lo mencionamos, 1 Corintios capítulo 13. Usted pueda tener el don de lenguas, usted pueda tener los dones espirituales que más tenga, usted pueda tener todas las cosas, pero si no tiene amor, ¿por qué? Porque el amor sobrepasa todas las cosas. Y el que no tiene amor no tiene a Cristo. Así de sencillo, lo dice la Escritura. Yo mencioné también que hoy en día las personas se jactan, muchas personas se jactan en decir que tienen la evidencia de hablar en lenguas y que tienen esa llenura del Espíritu Santo y hablan en lenguas, levantan las manos y glorifican a Dios. Pero ¿qué sucede? Muchas de esas personas lamentablemente no pueden perdonar al hermano o a la hermana, entonces tienen orgullo, tienen rencor, tienen odio, tienen algo en contra de alguien. Eso no sirve. Eso no sirve. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemos?
en el capítulo 3 de Juan, versículo 5. ¿Qué le dijo? Os es necesario renacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de Dios. O sea que podemos tener todos los dones espirituales. Podemos tener nosotros muchas cosas. Pero si no tenemos a Dios, entonces no tenemos nada. No tenemos nada. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Así de sencillo. O sea, si no tenemos a Dios, pues no tenemos nada. Entonces vamos a ver lo que nos dice también la Escritura. O vamos a ver algo por aquí, ¿verdad? Porque estamos hablando, ya hablamos del cuerpo de Cristo. Cómo se formaliza el cuerpo de Cristo. Entonces, esa iglesia que se menciona en la palabra de Dios, por ejemplo, Mateo 16, 18, es de esta iglesia que hemos estado hablando ahorita. Esta iglesia que está consagrada, esta iglesia que está redimida, esta iglesia que está dedicada a servir y a seguir al Señor Jesús. Así es, se podrá decir que viven todavía en la carne. Muy cierto, muy cierto. Viven de emociones. Yo digo que son emociones. Hay muchas emociones dentro de los lugares cristianos, y lo digo tristemente. Muchas emociones. Me ha tocado presenciarlas donde aquella persona está, te alabo Señor, te alabo, te glorifico, y hablando en lenguas, y por ahí le incomoda algo, y te alabo. Para pronto reaccionan con el coraje. Entonces, esto no es correcto. Esto no es correcto. Sabemos de antemano que esa iglesia que es el cuerpo de Cristo se formaliza, lo vuelvo a decir, de personas redimidas. Esa iglesia que nos habla en Mateo 16, 18 es una iglesia que está formalizada de personas redimidas. Personas que caminan día a día, agradando a Dios. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada, dice Mateo 15, 13. ¿Por qué razón? Porque si no la plantó nuestro Padre Celestial, esa planta no va a dar frutos fructíferos, buenos frutos, no los va a dar, porque no es del Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice el Señor en Juan 14, 6. ¿Qué nos quiere decir con esto? Y vamos a entrar al punto. Nos quiere decir que la verdadera iglesia del Señor, no es una denominación, no es tampoco una institución, no es tampoco una organización. La iglesia del Señor tiene su origen y fundamentos que son doctrinales y están claramente, o sea, son las marcas, son doctrinales y sus marcas de identidad están en el Nuevo Testamento. Así de sencillo. Esa es la iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor no es una denominación, ya que su origen y sus marcas, sus fundamentos son divinos. Así de sencillo. Esas marcas de identidad, pues, y las características están, pues ahora sí que sus características doctrinales, pues son claramente asentadas en el Nuevo Testamento, que puede identificarse inmediatamente de entre las multitudes de sectas, como lo mencioné temprano, y de grupos que dependen de las doctrinas y mandamientos de los hombres para su existencia. Usted puede identificar a las sectas muy rápidamente. Tienen doctrinas y mandamientos de hombre, dependen de ello para poder continuar. Entonces, dentro de la institución católica, o dentro de la organización, o de la denominación, o como usted le llame, católica, pues hay muchas cosas que impresionan mucho, y lo dejan como, quien dice, con una duda, lo ponen a pensar. Porque si realmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe de ser de una manera diferente, ¿por qué allí pues hay prestigio mundial? ¿Por qué allí hay riquezas? ¿Por qué allí hay poder político y económico? ¿Por qué allí hay tradiciones antiguas, fiestas, catedrales, capillas, ornatas y mucha membresía? Dice que es la única iglesia verdadera,
Pero cuando usted se pone a investigar todo esto y a estudiar todo esto, para pronto se va a dar cuenta de que hay cosas que ponen en tela de juicio toda su autenticidad. Yes, I do need it. Thank you. Love you. Entonces, en la escritura, la Biblia que muchos de nosotros cargamos, la Biblia a la que muchos de nosotros creemos, pues están vistas las distintas iglesias. Están a la vista las distintas iglesias. En el día final se van a ver los hijos de Dios y los hijos de... Sí, así nos habla Primera de Juan, capítulo 3, Ofelia, eso es. Pero mientras tanto no podemos callar, porque entonces las piedras hablarán por nosotros. Y también dice la Escritura que en ese gran día, el gran día, pues vamos a dar cuenta todos a nuestro Señor Jesús. Vamos a dar cuenta de todas las cosas que hicimos y las que no hicimos, aún de las cosas buenas que sabíamos que deberíamos de hacer y no las hicimos. ¿Qué quiero decir con esto, Ofelia? Que si usted mira a su vecino, o la casa de su vecino a las 2, 3 de la mañana que se está incendiando, y usted se cruza de brazos y no habla a la policía y no va y le toca la puerta para despertarlo y que salga de ese peligro donde se va a quemar, pues entonces usted no está haciendo lo correcto. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con las cosas de Dios. Si usted tiene un hermano, si usted tiene una hermana en su religión, en su creencia, y usted mira que esa persona anda mal, si usted se queda con brazos cruzados sin decir nada, usted va a dar cuenta de ello. Lo dice la Escritura. Todos daremos cuenta. Todos. Todos estaremos frente a frente en aquel tribunal. Pero escuche bien. No todos vamos a recibir condenación. Los que moremos en Cristo vamos a recibir, ahora sí que recompensa, vamos a recibir galardones. Pero los que murieron sin Cristo, dice la Escritura que serán condenados. Son para condenación, van a resucitar para condenación. Nosotros no. Nosotros vamos a resucitar para recompensa, para recibir los galardones. Tenemos que tener cuidado. Entonces, tenemos un compromiso como hijos e hijas de Dios. La Escritura dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En 1 de Juan 5:21. También dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. Y no solo eso, sino que también dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, por allá en el capítulo 20 de Éxodo. Ahora bien, a la luz de tales pasajes, ¿qué significan? Y esta es la pregunta que les hago yo a muchos católicos. ¿Qué significan? ¿Qué significan las imágenes de Cristo, de María, de los apóstoles y de otros personajes que de tiempos antiguos que vemos en las catedrales y las capillas de la Iglesia Católica y en los hogares de los miembros? ¿Qué significa todo eso? Yo me preguntaba en días pasados algo. Y algo que se me venía a la mente, ¿verdad? Me preguntaba y les pregunté también en días pasados, o ayer precisamente, si no recuerdo, de que hay un fanatismo, hay una idolatría, pero la gente lo niega. Ahora, ¿cómo yo sé que es fanatismo? ¿Cómo yo sé que es idolatría? Bueno, si en un hogar católico creen en que esa imagen es la madre de nuestro Señor Jesús, pues punto, está bien, ellos creen eso. Pero ¿no les bastaría una sola imagen? Porque a mí me consta que hay personas que tienen hasta 30, 40, 50 en un hogar. ¿Para qué o por qué? Si es la misma imagen. O sea, no tiene sentido esto. ¿Acaso no es la misma o por qué tener más de una? Bueno, nadie está hablando de adoración, Ofelia, nadie está hablando de adoración. Nadie está hablando de adoración.
Y yo sé que no conoce este significado de veneración y adoración bajo los términos de un diccionario. Entonces, este tema de las imágenes debe ser superado. Bueno, estoy resumiendo algo, estoy hablando un poquito de todo, no necesariamente de esto. El tema del encabezado es la Iglesia de Cristo. Y como pudimos ver cuáles son o cómo se formaliza esa Iglesia de Cristo. Entonces, cuando usted le pregunta a personas, dicen que todo está bien, que no se adora, que no se veneran esas imágenes, e incluso dicen que nosotros también tenemos imágenes, que las de nuestra familia, pero debemos de entender una cosa. Aquí estamos hablando de imágenes que se les da el trato precisamente para eso, para ponérseles altares, precisamente para pedirles favores, para arrodillarse ante ellas, persignarse ante ellas, rezarles su oración, porque cada una de ellas tiene su oración específica. Aquí estamos hablando de ese tipo de imágenes, no de todo tipo de imágenes. Hay que aclarar eso, que Dios no prohibió todo tipo de imágenes, porque todo está hecho a una imagen. Todo está hecho a una imagen. Entonces, Dios no prohibió todo el tipo de imágenes. Vamos a aclarar eso. A ver, dice Ovidio. Imágenes, este tema debe estar superado para usted. Sería bueno que ya se deje atrás. Con respeto lo digo. No sé a qué te refieres, pero si te refieres a que debo de callar, pues está tremendo, ¿no? Está tremendo. Estás muy mal. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, en primer lugar, las imágenes de nuestras familias, las imágenes que nosotros tenemos, pues no les rezamos y no les pedimos favores y mucho menos nos hincamos a ellas. Incluso dicen que no tienen utilidad, ¿verdad? Muchas de esas imágenes religiosas, pero la pregunta es, ¿por qué creen que les ayuda a pensar en Dios, en Cristo y María, en los santos, etcétera? ¿Por qué se les atribuyen poderes? Esa sería otra pregunta. ¿Será la institución católica la culpable de practicar una forma de idolatría? O sea, es difícil pensarlo, pero la evidencia palpable lo indica que es así, de esa manera. O sea, pese a las explicaciones de los mismos sacerdotes muchas veces. No, es que no se les ora, no se les pide favores, entonces tratan de negar algo que no, dice, lo digo con respeto, usted podría decir todos los días ese tema y siempre será lo mismo. Bueno, pues, si hablamos de respeto, si hablamos de respeto, tú has de saber que la gente se la pasa faltándole el respeto a Dios, ¿verdad? Y sería bueno que ahí también se tomara conciencia de ello. Entonces, nuestra Biblia, o la Biblia que usamos, nos dice bien claramente que no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Este es otro punto bien importante. Que no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Por ahí en Mateo 23:9. Y se prohíbe el uso de títulos, de acuerdo a Mateo 23, versículo 1 al 12. Entonces, dada la claridad de esta amonestación que pronunció Cristo mismo, ¿cómo se justifica la práctica de decirle Padre a los sacerdotes? ¿Cómo se justifica la práctica de decir su excelentísimo, el reverendo a los obispos y sumo pontífice al Papa? ¿Cómo se explica esto? Se habla del Padre, dándose a entender que el término se usa no en sentido figurado espiritual, sino como título. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo dijeron jamás los miembros de la iglesia primitiva, esa iglesia que estuvimos hablando ahorita, esa iglesia que se formaliza de personas redimidas, esa iglesia, ese cuerpo que se formaliza de personas que siguen y sirven al Señor? ¿Cuándo ellos usaron estos términos, verdad, de Santo Padre, de sumo pontífice, de arzobispos, de excelentísimo reverendo?
cuando los miembros de la iglesia primitiva apostólica, por ejemplo Pedro, Pablo, cuando entre ellos se hablaron así, uno al otro? ¿Cuándo? Cuando Pedro le dijo al apóstol Pablo, Santo Padre, o el apóstol Pablo a Pedro, Santo Padre? ¿Cuándo? Nunca, nunca lo hacían. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo con esto? Bueno, lo que estoy diciendo yo aquí en esto es que la iglesia, lo que es la iglesia del Señor, pues es evidente. Las muestras están muy claras, muy claras. Dice Ovidio, no estoy de acuerdo con usted, yo soy católico y soy pecador y le falto a Dios con mis pecados. Bueno, pues entonces arrepiéntase y no le falte a Dios por gusto. Ovidio, una persona que es redimida no le falta a Dios ni peca contra Dios con la misma naturaleza humana. Tiene que renacer espiritualmente, porque lo que es nacido de la carne es, y de las cosas carnales se ocupa. Mas lo que es nacido del espíritu, de las cosas espirituales se ocupa, porque del espíritu es, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ojo, con esto yo no estoy diciendo que nosotros no cometemos error y que no caemos en pecado. Por supuesto, somos seres humanos. Pero una cosa es caer en error y cometer pecado, y otra cosa es decir abiertamente, soy pecador, sigo de pecador. Tiene que explicar en qué sentido está diciendo eso. Si lo dice porque comete pecado ya que cayó en error, o si lo dice porque aún vive bajo el pecado, bajo la esclavitud del pecado. ¿Por qué razón lo dice? Entonces, sí, por eso estoy aclarando, ¿verdad? Como todos. Sí. Bueno, no todos pecan deliberadamente, por eso tiene que especificar, no todos pecan deliberadamente. ¿De que todos cometemos pecado? Por supuesto que sí. Ahora la pregunta es, ¿deliberadamente? ¿O cometemos pecado porque caímos en error y cometimos pecado? Porque somos seres humanos y aún tenemos faltas. ¿Por qué cometemos pecado? Es lo que hay que explicar. Entonces, hay dos errores con mayúscula, ¿verdad? Que nos ponen a pensar, ¿verdad? Cuando escuchamos de los feligreses católicos, siguiendo tradiciones antiguas enseñadas por los padres, rezan en el nombre de María y de los santos. Rezan el Santo Rosario, repitiendo una y otra vez las mismas palabras, y el Espíritu Santo dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, un solo mediador, ni María ni los santos, sino Cristo, ese mismo mediador, condena las vanas repeticiones, según en la oración ejemplar por allá en Mateo capítulo 6, versículo 7. Así es de que, Dios te bendiga, Ovidio. Bueno, yo trato de tomar en cuenta a los oyentes. Claro que por supuesto que en ocasiones son demasiados que no me alcanza el tiempo. Tú eres el cuervo del Señor, dice Francisco Javier Morales. No sé a quién se refiere, ¿verdad? Pero bueno, que Dios le bendiga. Dios bendiga a los que van llegando últimamente. Aquí estamos para aprender todos juntos, unos a otros, y todo con la palabra de Dios, por supuesto. Así es de que, si el que es único mediador dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado o cueva de ladrones, por allá en Juan 2:16, entonces él también dijo, mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Observando cómo proceden los líderes religiosos, los líderes católicos, nos hacemos la pregunta si habrán comprendido la naturaleza espiritual del reino de Cristo. Pues que con ellos todos parecen funcionar a base de negocios. Las almas que tienen a su cuidado. Y esto lo he dicho yo muchas veces. Todo parece funcionar a base de negocio, con todas las almas que tienen a su cuidado. Mire, yo siempre he dicho que dentro de la institución católica todo es dinero. Todo es dinero. ¿A qué me refiero con esto? A que le cobran por cada sacrificio religioso. Le voy a dar unos ejemplos, porque ha de haber muchos más, que yo he presenciado, que yo he sido parte de ellos. Cuando usted nace, usted van y lo registran, ¿verdad? Ahí también se cobra, se paga con el estado donde usted esté, ahí se registra, eso no hay mucho problema. Pero después viene el bautismo,
y tiene que pagar por el bautismo. Después viene la confirmación y tiene que pagar por la confirmación. Después viene la primera comunión y tiene que pagar por la primera comunión. Ahora usted dice, no, que no cobran. Bueno, yo he sido testigo que antes de cada esto lo llaman a clases y en cada clase tiene que pagar. Por ejemplo, la inscripción o las clases que le den antes de este acto religioso. Tiene que pagar una cuota. Tiene que pagar un monto. Yo lo sé porque a mí me consta. Entonces, cuando ya usted pasa todo esto del bautismo, el registro, la confirmación, cuando usted ya pasa todo esto, la primera comunión, viene la quinceañera, la misa de quinceañera, y pum, tiene que pagar. Viene la misa de la boda y tiene que pagar. Usted envejece y después se divorcia y pues también le cobran inventan por ahí cualquier cosa para hacer inválido ese matrimonio y pues lo divorcian, ¿no? Lo anulan, se dice la palabra, anulan. Y tiene que pagar. Tiene que pagar. Dios te bendiga, hermanos santos, Dios te bendiga. Entonces, todo es puro negocio, porque usted llega a una vejez, escuche bien, usted llega a una vejez y se muere. Y para misa presente, de cuerpo presente, tiene que pagar. Y ahí apenas es el inicio, porque después tiene que seguir haciendo misas para ver si de casualidad sale del purgatorio y tiene que pagar por cada misa. Entonces, desde que nace la persona hasta que se muere y después de muerta es puro dinero. Es puro dinero. Entonces, todo parece funcionar a base de negocios con las almas que tienen a su cuidado. De eso no hay duda. Celebran bingos, fiestas, verbenas, cobran por misas, bautismos, bodas y extramisiones, venden crucifijos, estatuas y velas. O sea, todo esto no es nada extraño, pues todo esto se mira. Lo que sí es extraño es que en la Biblia podemos ver, en cuanto a las ofrendas para la iglesia se trata, pues los apóstoles hablaron bien claramente y dijeron que tienen que ser ofrendas voluntarias. Ofrendas voluntarias, ¿verdad? El primer día de semana, dice Pedro por ahí en 1 Corintios 16, 1, 2. Entonces, hay algo bien importante, porque me decían ese rato, estamos platicando unos temas, unos puntos bien importantes de diferentes maneras en que dentro también de la institución católica, los feligreses, dentro de ellos, pues también unos miran los puntos muy diferentes y unos están de acuerdo en unas cosas y otros no. Decía por aquí Ofelia, si no me recuerdo, Ofelia habla como si ella fuese carismática, renovación carismática, porque dice que ella alaba a Dios y glorifica a Dios con los panderos y gloria a Dios, aleluya, muy bien. Entonces, entrando a este tema de la renovación carismática, dentro de la renovación carismática y la tradición o la iglesia católica tradicional, pues tiene mucho en diferencia, ¿no? Se les ha preguntado a los carismáticos qué tienen ellos que no tienen los de la iglesia católica tradicional, y dicen que tienen el don del Espíritu Santo, que los católicos tradicionales no tienen los dones del Espíritu Santo. Sí, porque no sé si usted sepa que la iglesia carismática, renovación carismática, pues también habla mucho en lenguas, le danzan mucho al Señor, tienen cantos muy diferentes a los que tiene la tradicional, etcétera, etcétera. Incluso Luis Toro hizo un video donde está preocupadísimo, está preocupado por estos tradicionales que se juntan mucho con los carismáticos, porque dice que después se hacen carismáticos y lo más terrible es que terminan de hacer rezos, de rezar el rosario a María. Dejan de hacer eso, dice. Entonces ahí es donde está el problema, según Jaimillo Luisillo el Torillo, le digo yo, ¿verdad? Según él, esa es la preocupación de él. Entonces, claro está que entre la renovación carismática y la católica romana tradicional, pues hay mucha diferencia. Ellos dicen que dentro de ese movimiento, la carismática, que es la iglesia verdadera, los tradicionales dicen que ellos son la iglesia verdadera, pero usted le pregunta a uno qué tiene uno que no tiene el otro y le van a decir que son los dones del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al tema principal, sabemos de antemano que la iglesia de nuestro Señor Jesús, el cuerpo, ese cuerpo se formaliza de personas redimidas,
se formaliza de personas entregadas al Señor, que siguen al Señor, no siguen otras identidades, y estas personas pues son personas que se santifican día a día. Sabemos de antemano que la iglesia del Señor, el cuerpo, que Él es la cabeza, sabemos de antemano que tiene fundamentos y bases divinas y que sus marcas están en el Nuevo Testamento. Sabemos que no es una institución, la Iglesia de Cristo no es una institución, no es una denominación, no es una organización, no es un lugar de cuatro paredes, para nada. Eso lo hemos dejado claro hoy en día, así es de que me retiro. Sabemos que esta metáfora, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, de esta frase, pues nos lleva a que la iglesia del Señor se le llama a un cuerpo en Cristo, de acuerdo a todas las citas bíblicas, a todo lo que hablamos temprano. Y me gustaría que usted haya puesto atención, que esto haya sido de bendición para usted, para más personas que van a escuchar. Sabemos que aquí escuchan de todo tipo, ¿verdad? Porque es un video público. Entonces, la palabra de Dios es gratuita. La palabra de Dios ahí está. Usted toma su propia decisión, si la acepta o la rechaza. Usted toma su propia decisión si quiere seguir haciendo lo que esté haciendo. Eso es algo, eso es la iglesia, desorganización y organización. Es un desorden. Bueno, pues eso lamentablemente sucede en muchos lados también. Sucede en muchos lados, Ovidio. Me despido. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. La gloria y la honra sean únicamente para Él. Que nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, que usted tiene o tenga o llegue a tener, que sea una fe única y exclusivamente en el Señor, el único autor de la misma, nuestro Señor Jesús. Esa es la fe que le agrada a Dios. Bendiciones y hasta la próxima. Su hermano y amigo en Cristo, Martín.